Búfalos versus leones, el duelo de los titanes del Serengeti. El Serengeti es una región geográfica de África que abarca las regiones de Mara y Arusha, en Tanzania. La zona protegida de la región comprende aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados de superficie, incluido el Parque Nacional del Serengeti y varias reservas de caza. Cada año, millones de animales cruzan estas llanuras en busca de agua y alimento. Entre ellos, dos especies mantienen un enfrentamiento constante, repetido generación tras generación: los leones y los búfalos africanos. Ambos forman grupos organizados, ambos ocupan un lugar central en el ecosistema. Uno es depredador, el otro, una de las presas más grandes y difíciles de abatir. En este documental observaremos cómo interactúan, cómo cazan, cómo se defienden, cómo aprenden unos de otros. Porque en el Serengeti la supervivencia no depende solo de la fuerza, depende de la estrategia, del comportamiento social y de la experiencia acumulada a lo largo del tiempo. Esta es la historia de un conflicto natural que no tiene principio ni final, una lucha que define el equilibrio del ecosistema. El león es el único gran felino que vive de forma estructurada en grupos sociales estables. A estos grupos se les conoce como manadas y pueden estar formados por hasta 15 individuos o más. En la mayoría de los casos, el núcleo está compuesto por varias hembras emparentadas, sus crías y uno o más machos adultos. Cada miembro de la manada tiene un papel definido. Las leonas son las cazadoras principales. Se encargan de mantener el grupo alimentado y al mismo tiempo de proteger y educar a las crías. Cazan de forma cooperativa, utilizando estrategias muy efectivas que han sido perfeccionadas por generaciones. Algunas se posicionan al frente, otras rodean por los flancos y otras esperan detrás para interceptar si la presa escapa. Esta coordinación no surge de forma improvisada. Es el resultado de un aprendizaje colectivo, basado en la observación, la repetición y la experiencia directa. La caza de presas grandes, como el búfalo, requiere más que fuerza. Necesita paciencia, sincronización y evaluación del riesgo. Un solo error de cálculo puede costarle la vida a una leona. Por eso, no se lanzan al primer movimiento. Observan durante horas. Analizan la dirección del viento, el comportamiento del grupo de búfalos, la distancia, la vegetación disponible como cobertura y la posición de sus compañeras. Cuando finalmente atacan, lo hacen con decisión. El objetivo habitual es un individuo rezagado, herido o muy joven. Si la manada de búfalos está alerta y cohesionada, es muy difícil tener éxito. En esos casos, los leones abortan el intento y se retiran. Pueden pasar días hasta que vuelvan a intentarlo. No cazar implica hambre, pero un intento mal ejecutado puede ser peor: heridas, fracturas o incluso la muerte. Los machos adultos no suelen participar en la mayoría de las cacerías. Su función principal es territorial, marcan los límites del dominio del grupo y se enfrentan a otros machos que intentan desplazarles. Las peleas entre leones por el control de una manada son violentas, rápidas y determinantes. El vencedor gana acceso al grupo, a sus recursos y a su reproducción. El perdedor, si sobrevive, queda desterrado. Las crías crecen rodeadas de este entorno. Desde muy pequeñas juegan, imitan y exploran. Observan a sus madres cazar, a los machos pelear y al grupo moverse en conjunto. Esta etapa es vital. Aquellos que no aprenden rápido no sobreviven. Solo una parte de las crías alcanza la edad adulta. Las demás sucumben a enfermedades, depredadores o simplemente al hambre. En épocas de abundancia, los leones descansan durante largas horas, pero la aparente inactividad no debe confundirse con debilidad. Conservan energía, recuperan fuerzas y vigilan el entorno. Un león adulto puede dormir hasta 20 horas al día, pero siempre alerta a cualquier señal. La vida en la manada ofrece ventajas, pero también exige disciplina. La jerarquía se respeta, el alimento no se reparte de forma equitativa. Los más dominantes comen primero y si la presa es pequeña, no todos alcanzan a alimentarse. En esos casos, los más jóvenes o débiles deben esperar al siguiente intento. En el ecosistema del Serengeti, el león ocupa la cima de la cadena trófica. No tiene depredadores naturales. Sin embargo, eso no significa que su vida sea fácil. Cada cacería fallida, cada conflicto con otros grupos, cada sequía prolongada, reduce sus posibilidades de éxito. Sobrevivir requiere algo más que fuerza.
Requiere organización, resistencia y adaptación constante. El búfalo africano, también conocido como búfalo cafre, es uno de los animales más formidables de la sabana. A simple vista puede parecer una simple presa herbívora, pero su comportamiento social, su capacidad de defensa y su fuerza física lo convierten en uno de los oponentes más peligrosos para cualquier depredador. Un macho adulto puede superar los 800 kilos de peso. Su cuerpo es robusto, con una musculatura desarrollada para resistir embestidas, ataques y largas caminatas en condiciones extremas. La cabeza es baja, con un cráneo ancho y unos cuernos curvados que se unen en la base formando una estructura ósea densa conocida como escudo. Esta zona, especialmente en los machos, es utilizada como protección en peleas internas y como arma contra depredadores. Pero la fuerza individual del búfalo no es su única defensa. Su verdadero poder radica en el grupo. Las manadas suelen estar formadas por decenas de individuos, aunque en temporada de migración pueden superar fácilmente los 200. Estas agrupaciones no son aleatorias. Las hembras y sus crías forman el núcleo del grupo, mientras que los machos se agrupan en los márgenes, actuando como barrera natural ante posibles amenazas. La organización interna de la manada está basada en la experiencia y la cooperación. Las hembras más veteranas suelen liderar los desplazamientos, guiando al grupo hacia zonas con agua y pasto. Esta toma de decisiones no se da por imposición, sino por consenso. En varias ocasiones se ha observado cómo diferentes miembros del grupo se levantan, señalan una dirección y esperan a que otros coincidan antes de iniciar el movimiento. Ante una amenaza, la respuesta es casi inmediata. Si los leones se acercan, los búfalos se agrupan rápidamente. Las crías son situadas en el centro, rodeadas por los adultos. Si el depredador insiste, los machos pueden avanzar al frente, mirar fijamente al intruso y, si es necesario, cargar con fuerza. Esta carga no es un amago. Es un ataque real que puede resultar mortal. Un búfalo que embiste a un león puede lanzarlo por los aires, fracturarle costillas o matarlo en el acto. Por eso, los leones eligen con cuidado a su objetivo. Saben que si la manada reacciona a tiempo, todo puede salir mal. Los búfalos también tienen memoria, recuerdan zonas donde fueron atacados, recuerdan rutas seguras y peligrosas, incluso reconocen el comportamiento de ciertos depredadores. En ocasiones, si una leona ha sido especialmente agresiva con las crías de una manada, los adultos pueden reconocerla en encuentros posteriores y mantener una actitud más defensiva o incluso proactiva. A pesar de su tamaño y fuerza, los búfalos no están exentos de riesgos. Las enfermedades, la escasez de agua o el aislamiento de individuos mayores pueden debilitarlos. Algunos machos, al envejecer, se separan del grupo principal y viven solos o en pequeños grupos. Estos son los más vulnerables a los ataques, y es habitual que los leones busquen precisamente a estos individuos. Sin embargo, incluso los más débiles no siempre caen fácilmente. Hay documentados enfrentamientos en los que un solo búfalo ha conseguido ahuyentar a varios leones. No por superioridad ofensiva, sino por determinación y por saber aprovechar el terreno. Un árbol caído, una pendiente o un río seco pueden ser usados como defensa natural. En la rutina diaria, los búfalos dedican buena parte del tiempo a pastar y desplazarse. Pueden recorrer varios kilómetros al día en busca de alimento y agua. La cohesión del grupo es constante. No hay grandes distancias entre individuos, se mueven en bloque, responden en bloque y descansan en bloque. Esta unidad es lo que los convierte en una presa tan difícil. En el Serengeti, pocas especies tienen tanto impacto sobre el paisaje como el búfalo africano. Su peso y su tránsito constante modifican el terreno, abren caminos, aplastan hierbas, dispersan semillas y fertilizan el suelo. Son ingenieros ecológicos sin saberlo, y su mera presencia condiciona la vida de muchas otras especies, desde aves hasta pequeños mamíferos. Pero más allá de su papel ecológico, el búfalo representa uno de los mayores desafíos para los grandes depredadores, no por ser invulnerable, sino por saber cuándo huir y cuándo luchar, y sobre todo por no hacerlo solo. Cuando una manada de leones decide atacar a un grupo de búfalos, se pone en marcha un proceso que puede durar horas.
No hay prisas. El margen de error es mínimo y las consecuencias de un fallo pueden ser graves. El primer paso es la observación. Las leonas se mantienen ocultas en la hierba alta, siempre a favor del viento, vigilando con atención. Buscan señales de debilidad. Un ternero rezagado, un macho anciano, no. A menudo se reparten en grupos. Unas cortan el paso, otras rodean y otras esperan en posición. La caza no es una persecución simple. Es una maniobra táctica basada en la coordinación y la oportunidad. Cuando el ataque comienza, el paisaje se transforma. El suelo tiembla, el polvo se levanta, los bramidos de los búfalos y los rugidos de los leones rompen el silencio de la sabana. En ese momento el resultado es incierto. Un búfalo joven puede ser alcanzado en segundos. Las leonas lo derriban, se aferran con sus garras, intentan inmovilizarlo, pero si la manada reacciona rápido, la situación cambia. Los adultos regresan, rodean a los depredadores y cargan con fuerza. No es una amenaza, es una respuesta directa. En pocos segundos los leones pueden pasar de ser cazadores a presas. En algunos casos, la intervención del grupo es tan contundente que obliga a los leones a abandonar la caza sin siquiera tocar a su objetivo. En otros, llegan a salvar a la cría, aunque ya esté herida. En raras ocasiones, incluso atacan al león que ha quedado separado, arriesgando su vida por proteger a uno de los suyos. Estas escenas han sido registradas por investigadores y documentadas en vídeo. Un búfalo puede levantar a un león por los aires con sus cuernos, golpearlo contra el suelo o perseguirlo durante varios metros. Hay casos confirmados de leones muertos por estos contraataques. No es habitual, pero ocurre lo suficiente como para que cada intento de caza sea evaluado con extrema cautela. En el lado opuesto, cuando el ataque tiene éxito, los leones se alimentan durante horas. Primero lo hacen las hembras dominantes y los machos. Después, si queda suficiente carne, los cachorros. En una presa grande, como un búfalo adulto, pueden alimentarse hasta 10 leones. Durante ese tiempo permanecen cerca del cadáver, defendiéndolo de otros carroñeros como hienas, buitres o chacales. Pero incluso con éxito, el coste es alto. Las leonas pueden salir heridas, patas rotas, mordiscos, cortes. Esas heridas pueden limitar su capacidad de cazar durante días o semanas. Y en un entorno como el Serengeti, cualquier debilitamiento se paga caro. Los búfalos también sufren pérdidas. Una cría menos supone una inversión reproductiva perdida para la hembra. Si el macho muerto era dominante, su ausencia puede alterar la estructura del grupo. En algunos casos, tras un ataque exitoso, la manada cambia de ruta, modifica su comportamiento o aumenta su nivel de vigilancia. A veces estos enfrentamientos no terminan de forma clara. El grupo de leones se retira sin capturar ninguna presa, agotado, mientras los búfalos siguen su camino, tensos pero enteros. Otras veces ambos bandos sufren daños y se repliegan. Porque más allá del resultado inmediato, cada encuentro modifica la relación entre los grupos. Aprenden, ajustan, se adaptan. No todos los ataques se producen en campo abierto. También ocurren cerca de ríos, en zonas boscosas o incluso de noche. En cada entorno las condiciones cambian. El agua puede actuar como obstáculo, la vegetación como escondite o como trampa. De noche los leones tienen ventaja. Su visión nocturna es superior y los búfalos están más desorganizados. Pero incluso en esas condiciones, el riesgo sigue presente. Para los investigadores que siguen estas interacciones, los enfrentamientos entre leones y búfalos son una fuente constante de datos sobre comportamiento animal, evolución de estrategias grupales y toma de decisiones bajo presión. Lo que ocurre en unos pocos minutos sobre el terreno es el resultado de miles de años de coevolución. Y mientras ambas especies compartan territorio, estos enfrentamientos seguirán ocurriendo. No porque lo elijan, sino porque es lo que necesitan para sobrevivir. El Serengeti no es solo un paisaje impresionante, es un ecosistema complejo, donde cada especie cumple un rol específico y está conectada, directa o indirectamente, con muchas otras. En este sistema, los leones y los búfalos africanos representan dos polos opuestos, pero complementarios. Uno regula, el otro modela. Juntos,
mantienen en funcionamiento el equilibrio natural. Los leones, como superdepredadores, son responsables de controlar las poblaciones de herbívoros. Al cazar individuos débiles, enfermos o muy jóvenes, ejercen una presión selectiva que ayuda a mantener sanas las poblaciones de presas. Esta función no solo afecta a los búfalos, sino también a otros grandes ungulados como cebras, ñus o antílopes. Si los leones desaparecieran, las poblaciones de herbívoros podrían crecer sin control, lo que llevaría al sobrepastoreo y a un deterioro progresivo del hábitat. Los búfalos, por su parte, no solo consumen vegetación. La forma en que lo hacen tiene efectos directos sobre el ecosistema. A medida que pastan, compactan el suelo, abren claros en la vegetación y dispersan semillas a través de su estiércol. Generando microhábitats temporales que benefician a anfibios e insectos. El conflicto entre leones y búfalos, que a simple vista parece una lucha aislada, en realidad influye en muchas capas del ecosistema. Por ejemplo, una caza exitosa no solo alimenta a la manada de leones, también genera una fuente de alimento secundaria para carroñeros como hienas, chacales o buitres. Incluso los insectos necrófagos y los microorganismos del suelo se benefician de los restos. La muerte de un búfalo, por tanto, moviliza a decenas de especies y activa cadenas tróficas completas. Este tipo de equilibrio no es estático, cambia con las estaciones, con la disponibilidad de agua y con las variaciones climáticas. En épocas de sequía, los búfalos deben desplazarse más lejos para encontrar alimento, lo que los expone a más riesgos. Los leones, por su parte, deben adaptar sus estrategias a presas más móviles y menos predecibles. Las sequías prolongadas también afectan la salud general de los animales, haciendo que los enfrentamientos sean más frecuentes, pero también más peligrosos. La intervención humana también ha alterado esta dinámica en algunas regiones. Las cercas, las carreteras o la reducción de hábitats han afectado a los patrones migratorios de los herbívoros y al alcance territorial de los grandes carnívoros. A pesar de ello, el Serengeti sigue siendo uno de los pocos lugares donde estas relaciones aún se desarrollan de forma casi natural, sin interferencia directa. Mantener este equilibrio requiere protección activa del territorio y gestión responsable de los recursos naturales. No se trata solo de conservar leones o búfalos como especies emblemáticas. Se trata de conservar la relación que existe entre ellos, porque es esa interacción la que permite que todo el sistema funcione. Cuando las especies clave desaparecen o se alteran sus comportamientos, el ecosistema entero comienza a perder estabilidad. Y no siempre se detecta de inmediato. A veces, los efectos se manifiestan años después, con cambios en la vegetación, en la biodiversidad o en el ciclo del agua. El caso del león y el búfalo es un ejemplo claro de cómo la depredación no es destrucción y de cómo la defensa no es resistencia pasiva. Ambas conductas forman parte de un mismo proceso natural. Sin uno, el otro se desequilibra, y sin ambos, el ecosistema colapsa. Por eso, más allá del conflicto aparente, lo que existe entre estos dos animales es una relación de dependencia funcional, una que no se basa en la cooperación, pero que garantiza la supervivencia de decenas de otras especies. En la sabana, no hay armonía en el sentido humano del término, pero sí hay un equilibrio real, medible, necesario. Y mientras los leones sigan cazando y los búfalos sigan defendiéndose, ese equilibrio seguirá en pie. El conflicto entre leones y búfalos no es una excepción dentro del Serengeti, es una constante. Una secuencia repetida durante miles de años, protagonizada por individuos distintos, pero impulsada por las mismas reglas biológicas. Los leones cazan porque necesitan alimentarse. Los búfalos se defienden porque deben sobrevivir. Esta lucha no es ideológica, no es simbólica. Es una expresión directa del funcionamiento de la naturaleza. La muerte de una presa no es un error. La defensa exitosa no es un milagro. Ambas situaciones son posibilidades previstas dentro del sistema. Y en esa tensión, la sabana encuentra su equilibrio. Durante generaciones, las leonas han perfeccionado sus tácticas, transmitiendo estrategias dentro del grupo. Cada intento de caza fallido es una lección. Cada emboscada exitosa, una oportunidad de mantener con vida a las crías. Por su parte,
Los búfalos han desarrollado una cultura de cohesión defensiva en la que la manada protege a sus miembros más vulnerables, no por altruismo, sino porque su estructura social lo exige. Esta inteligencia colectiva, tanto en los depredadores como en las presas, demuestra que la lucha por la supervivencia no se reduce a fuerza física. Involucra toma de decisiones, coordinación, memoria y adaptación. Ambos bandos están en constante evolución, no como especie, sino como comunidades que aprenden del entorno y de sus propios errores. Lo que ocurre entre leones y búfalos se extiende a todo el ecosistema. Un ataque desencadena una cadena de eventos: muerte, alimentación, dispersión, recuperación y reorganización. Cada uno de esos pasos tiene consecuencias en otras especies, en el suelo, en la vegetación, en el flujo de energía del entorno. Es fácil mirar el Serengeti y centrarse en el dramatismo del momento. Un león derribando una cría, un búfalo embistiendo con furia. Pero esos momentos aislados solo tienen sentido cuando se entienden dentro del ciclo completo. Un ciclo donde cada acción tiene un propósito y donde la aparente violencia es parte de un orden mayor. Sin embargo, este equilibrio es frágil. Las presiones externas, el cambio climático, la expansión humana, la pérdida de hábitat, amenazan con romper una dinámica que ha tardado milenios en estabilizarse. Si uno de los dos protagonistas desaparece, el impacto sería profundo y duradero, no solo para la otra especie, sino para todo el sistema que se ha construido a su alrededor. Por eso, proteger esta relación va más allá de la conservación de una especie. Es proteger una forma de vida salvaje que aún funciona sin intervención humana. Un modelo natural donde la competencia no destruye, sino que sostiene. En un mundo donde muchos ecosistemas ya están desequilibrados, el Serengeti aún ofrece una ventana a cómo debería funcionar un entorno sano, con depredadores que regulan, con presas que moldean y con procesos que se corrigen a sí mismos. Y mientras los leones sigan acechando desde la hierba alta y los búfalos sigan formando muros defensivos a su alrededor, esa armonía funcional seguirá existiendo. A veces tensa, a veces brutal, pero siempre necesaria. En este conflicto no hay ganadores eternos, no hay finales, solo la continuidad de un sistema que se reinventa cada día, impulsado por la necesidad de sobrevivir y sostenido por el equilibrio entre depredador y presa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las llanuras del Serengeti, donde leones y búfalos repiten, día tras día, un enfrentamiento tan antiguo como necesario. Si esta historia de fuerza, estrategia y equilibrio natural te ha interesado, suscríbete a Animalia y déjanos un comentario. ¿Quién crees que tiene realmente el control en esta guerra sin final? ¿El cazador paciente o la manada que nunca retrocede? Tu mirada nos ayuda a seguir explorando los vínculos que mantienen vivo el mundo salvaje. Hasta la próxima. Porque en Animalia, cada especie tiene su historia. Y cada historia, su lugar en la naturaleza.